¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista internacional. Semana complicada, como ha sido todas las últimas para Venezuela, con impugnación electoral, incluso rumores de venta de canal, acusaciones cruzadas, peleas en la Asamblea Nacional, etcétera. De todo esto vamos a hablar con Pablo Gutiérrez. Bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. ¿Quién es Pablo Gutiérrez? Pablo Gutiérrez estuvo en las últimas elecciones y fue ex observador electoral de la OEA. Por tanto, tiene mucho que ver y sabe de esto de las elecciones. Le vamos a preguntar de inmediato, ¿le pareció justa la elección de abril? Mire, el concepto de justicia es un poco abierto. Los procesos electorales se mejoran permanentemente en pos de tener más equidad y más justicia. Este fue una elección totalmente apegada a las reglas que los venezolanos y venezolanas se han dado. Usted sabe que lo que acaba de decir, 50%, 48% de los venezolanos están de desacuerdo. Para usted, insisto, fue más allá de lo justo o no justo. Le voy a sacar esa palabra ya entonces. ¿Le parece apegada a las reglas? A mí me parece totalmente apegada a las reglas. ¿Por qué? Básicamente por dos cosas. Uno, porque acá se fueron creando instancias preelectorales que se han ido olvidando que se crearon, donde la oposición, en este caso, este 48%, tuvo la posibilidad de acceder a todas las auditorías y los procesos fundamentales de la elección. Que hoy día esto parece invisible, ¿no? Y en segundo lugar, también se accedió finalmente, de manera extraordinaria, a la revisión del 46% de las máquinas y por lo tanto de la certificación, de la auditoría del proceso electoral. Y no olvidemos un elemento técnico, acá el resultado electoral ya está entregado. Este es un voto electrónico, no es un voto de papel, eso es muy importante. Vamos al concepto de la revisión. Esta revisión de 46% que decía usted es muy rechazado por la oposición porque finalmente no se abre la caja ni el cuaderno de votación, que finalmente es el que contiene la verdad para la oposición en este caso. Eso también pone un punto de duda porque finalmente solamente se van a revisar las actas. Nada dice de lo que pasó allá adentro, en el fondo. Yo diría que volvamos a las reglas. Las reglas son claras respecto a la auditoría. Un 54% que ya se efectuó el día de la elección y por eso para quienes estuvimos al momento de la entrega de resultados nos parecía extraño que se entregaran estos resultados tan tarde. Pero déjame darte un dato que es relevante. El resultado ya está en un disco duro. Hay un procedimiento que ya está establecido. Hay más de la mitad de la auditoría realizada, pero lo más importante, la oposición acaba de rechazar participar ahora del 46% que ellos mismos le solicitaron al Consejo Nacional Electoral y han probado otra vía, que es la vía jurisdiccional. Porque precisamente fue el gobierno el que los instó, o el Tribunal Electoral, perdón, el que los instó a impugnar las elecciones, porque esta vía para ellos no era reconocida porque, le insisto, no se abren las cajas. Mire, yo creo que lo que dijo el rector Díaz, que es el rector que se queda después de la conferencia de prensa, ¿no? Ya hace esta mención. El que se dice que es más cercano a la oposición. El que se dice que es más cercano a la oposición. El rector dice una cosa que es muy interesante en una entrevista hace pocos días atrás. Él dice, mire, aquí se cumplió el procedimiento y se cumplieron las reglas y lo que debemos buscar son los caminos de cómo generar tranquilidad, de cómo generar paz. Por lo tanto, ya de lo que estamos hablando no es elecciones y procedimientos. Estamos viendo cómo se logra generar un nivel de tranquilidad y un nivel de paz social, que es lo que se aspira, por supuesto, después de la entrega de resultados. Pero una de las grandes críticas de la oposición, y aquí es como la bandera de lucha, digamos, de Capriles y de toda la gente que lo sigue, es que el árbitro, en este caso el Consejo Nacional Electoral, es netamente cargado hacia el oficialismo. Muchos incluso comentan que la presidenta Tibisay Lucena usó banderas oficialistas en sus declaraciones, siempre ha defendido al gobierno. ¿Eso también le resta un poco de credibilidad? Yo diría lo siguiente, insisto, esto hay que ponerlo en un contexto latinoamericano. Le voy a poner algunos ejemplos. Usted va a algunos países en Centroamérica, cuando se entrevista con magistrados de los tribunales superiores electorales, en su tarjeta de presentación va la bandera del partido. La composición partidaria de los órganos electorales es la regla general. Esta no es una excepción, es todo lo contrario. Esta es la regla general. Buscar ejemplos de donde funciona mal para decir que entonces no funciona tan mal, no sé si es la mejor estrategia. No es que funcione mal, yo creo que eso es importante. Y segundo, hagamos un recordatorio del pasado. Hace muchos años atrás, por el año 2005, la oposición planteó objeciones muy severas a lo que se denomina el captahuella, que es el colocar el dedo en una máquina, que es la que permite finalmente realizar al elector emitir su sufragio. Finalmente se realizaron un conjunto de auditorías y por una decisión de carácter político y no técnico, decidieron no participar en la elección legislativa. El resultado, el 100% fueron legisladores a favor del gobierno. Entonces, cuidado,
no se juegue con el sistema electoral, no se juegue con la democracia, porque finalmente es el mecanismo de resolución de controversia. Hay que ser muy serio y muy responsable. Voy a tomar una frase del opositor Enrique Capriles, que dijo que, por ejemplo, cuando uno juega bingo, y eso es así, en el fondo, y uno tiene el cartón completo, hagamos cuenta que este es el cartón, uno lo muestra, ¿no? Es precisamente lo que está pidiendo la oposición en este minuto, que el cartón, es decir, los votos, sean mostrados. ¿Por qué tanto problema en mostrarlo, digamos? Se cree a rajatabla lo que está diciendo el Consejo Electoral, se cree en este voto electrónico que, yo acepto su punto, pero está en cuestionamiento, digamos, por varias personas. ¿Por qué no se va al voto manual, que sabemos que no existe, pero está? Es un respaldo. ¿Por qué no se recurre a él? A ver, seamos bien claros, insisto, la auditoría de una máquina no es igual a la auditoría del papel, y eso es muy, muy importante. La máquina no es que se crea el día de la elección, tiene una serie de procedimientos de depuración, de estandarizaciones, ¿no?, que están previamente establecidas, de las cuales, insisto, participaron los fiscales de la oposición. Incluso en estos minutos se les estaba capacitando para cómo auditar una máquina electrónica, porque el papel no es voto, el voto ya está en un disco duro. Hay un conjunto de incidencias que están registradas y que por lo tanto esa es la manera apropiada de realizarlo. Y déjame decirte una cosa más. Sería que fueran similares, ¿no? El papel con el voto electrónico. Por supuesto. Y déjame decirte una cosa más. Es muy importante el tener claro cuáles son las denuncias que se están realizando al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy lo que se está diciendo es el retiro de fiscales, la campaña electoral, la existencia de hechos de violencia, pero en estricto rigor ya lo que dice relación con la máquina ya no es el gran tema, no es el tema de la presentación de que se hace al Tribunal Superior de Justicia. Es uno de los temas. Pero sí, es el menor de los temas porque la invocatoria que se hace, el artículo que se hace no se contiene ese efecto. Se habla de corrupción y de otras cosas respecto, como digo, a la campaña y a factores que están alrededor, digamos, de la máquina electrónica. Y para usted, vámonos al entorno entonces, ¿para usted esas cosas no ocurrieron? ¿No ocurrió, no se ensombreció un poco el proceso también con el uso de recursos públicos, con el uso de cadenas nacionales, etcétera? Yo le diría dos cosas. Uno de los grandes temas hoy día en Latinoamérica que dice relación con la reelección de los presidentes, el caso del presidente Obama, por ejemplo, que él circulaba con todos los bienes del Estado haciendo campaña, es cómo se va ajustando a que eso no signifique un desequilibrio al mismo tiempo que ejerce la función. Pero están los canales de televisión también. Exactamente, y vamos a los canales de televisión. Mire, hay una teoría que se ha tratado de implementar muchas veces, ¿no?, que es solo la búsqueda de la equidad, por ejemplo, en los medios públicos. Pero nadie habla de la penetración de los medios privados. Y cómo cuando uno prende Globovisión, ve el rol de activista de la campaña de Capriles y tiene una penetración en Venezuela que es muy importante y que también debe medirse. Le quiero mostrar un ejemplo de lo que ocurrió este jueves cuando estaba hablando Enrique Capriles. Vamos a ver lo que ocurrió. Tenemos la declaración de Capriles en pantalla. Yo le dije, bueno, nosotros iremos al tribunal a impugnar el proceso electoral. Y eso fue lo que hicimos el día de hoy. Ahora bien, fíjense unas cosas que son curiosas. El día de hoy, sobre todo la prensa internacional. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite. Esa es una cadena nacional que interrumpe el discurso del principal líder opositor. No es primera vez que ocurre y son esas cosas que coincidencia para el gobierno, no tan coincidencia para la oposición, los que ponen en duda el rol de los medios, porque esto finalmente es una cadena y obliga a todas las cadenas a emitir el mensaje oficial. ¿Qué le parece a usted? Yo diría que es importante. Mire, aquí se están viendo las dos funciones, los dos roles hoy día. Hay un candidato o un ex candidato que hoy día está tratando de colocar a nivel internacional en duda la legitimidad con un tema. Y por otra parte, hay un presidente electo, y un presidente electo que tiene que gobernar. Si no nos olvidemos que en Venezuela hubo golpe de Estado y hay una situación que se está tratando de crear una situación extremadamente frágil. Créame, cuando uno está en Venezuela, sí puede haber situaciones de discordia, pero en los dos bandos. A mí me correspondió ver cómo gente de la candidatura de Capriles también maltrataba a la gente de la candidatura del presidente Maduro. ¿Qué cree usted que va a pasar al futuro? Mire, yo creo que ya a nivel nacional está asentado que es el presidente de la República, y el presidente de la República es Nicolás Maduro. ¿Y internacional? E internacionalmente yo creo que esto lo hemos visto otras veces, lo vimos con Andrés Manuel López Obrador en México. Lo que va a terminar ocurriendo es que se va a asentar la realidad nacional y no olvidemos que, entre otros, los países de UNASUR ya reconocieron la victoria de Maduro. Pablo Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y usted lo invitamos a seguir con más informaciones durante todo este día en CNN Chile.